Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Aquí estamos dándoles este saludo de Año Nuevo. Este es el primer video que vamos a subir en este enero 2020. Estuvimos pidiendo la opinión de muchos de nuestros pacientes, de muchos de nuestros colegas, para que nos dijeran sobre qué les gustaría que tratáramos en los siguientes espacios de esta página. Y hoy quiero grabar un video sobre algo que me pareció muy interesante. Estuve revisando todas las peticiones de nuestros pacientes en la página de Facebook sobre qué querían que habláramos en este video y encontré un tema en particular que se me hizo muy importante, que es cuáles son los cuidados y el manejo que se le tiene que dar a un paciente con cirrosis hepática en casa. Eso es algo que casi nadie habla y eso es algo que a veces el médico no se detiene a pensar. Cómo es la calidad de vida del paciente con cirrosis, cómo es la calidad de vida de la familia del paciente con cirrosis, cómo debe ser el ambiente en casa de este paciente y qué cuidados hay que tener con el paciente con cirrosis para que pueda tener la mejor evolución o el esperar el mejor resultado. Obviamente sabemos que el paciente con cirrosis es un paciente considerado frágil. No todos los pacientes con cirrosis son iguales y eso es algo que tenemos que tener siempre en mente. Existen diferentes etapas de la cirrosis, lo hemos platicado en algún otro de nuestros videos. Hay cirrosis muy chiquitas, muy incipientes, y hay cirrosis muy avanzadas con complicaciones ya muy frecuentes. Esos pacientitos que hacen encefalopatías muy frecuentes o que juntan líquido de manera muy continua o que hay que estarles drenando el líquido de ascitis de manera frecuente, que ya dependen de muchos medicamentos. Esos pacientes son más frágiles. Entonces, hablando de los pacientes, sobre todo aquellos que están en una etapa de Child B o C, es decir, los que tienen las cirrosis intermedias avanzadas, el tipo de cuidados que ameritan en casa es muy importante. El cuidado con los golpes es fundamental. El paciente con cirrosis tiene una capacidad de cicatrización un poco más lenta, más disminuida, por lo tanto hay que cuidar mucho que el paciente no tenga golpes, accidentes, caídas en casa. La facilidad con la que sus vasos sanguíneos sangran es mayor. La facilidad con la que forman moretones, equimosis es más grande. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con que el paciente no sufra cortaduras, caídas, golpes que puedan provocar este tipo de problemas. Siempre hay que tener cuidado con que no pasen demasiado tiempo en cama. El paciente con cirrosis debe tener cierta actividad en casa, moverse, caminar en la medida de sus posibilidades, desplazarse un poco en su habitación, dar unos pasos, cambiar de posición de la cama al sillón, porque si están demasiado tiempo quietos, también tienen riesgo de formar coágulos, de formar trombos en las venas, sobre todo de las piernas, que nos pueden dar también complicaciones. Entonces, el permanecer demasiado tiempo en cama provoca también que formen úlceras en la espalda, en los glúteos, en las piernas, que luego son muy dolorosas o se pueden infectar. Entonces son pacientitos que debemos de tratar de tener en movimiento constante, incluso si no pueden moverse demasiado y tienen que estar en cama, hay que estarlos moviendo de un lado a otro, doblando sus piernas, flexionándolas. Eso es muy importante, y si tienen capacidad de moverse más, desplazarse en la habitación, de un reposed a una cama. Si pueden moverse más, caminar por la casa, participar en las actividades de la casa, subir, bajar escalones, ir de una habitación a otra. Eso siempre va a ser muy importante para mantenerlos activos. En los pacientes con cirrosis que pueden moverse un poco más, pueden hacer ejercicio físico. Se ha visto que el ejercicio mejora mucho la calidad de vida, la fortaleza del paciente, sus defensas. Entonces, caminatas, si toleran un poco más de ejercicio, una bicicleta estacionaria. Algunos pacientes que tienen más fuerza o más capacidad, les dejamos ejercicios con pesos pequeños a moderados. La actividad física es muy importante para evitar infecciones, para evitar problemas respiratorios, para evitar retención de líquidos, edema, depresión del paciente. Mientras menos lo movamos, más depresión va a sentir, más triste se va a sentir, y eso no nos va a ayudar con el tratamiento.
Algo muy importante en el control de estos pacientes es la dieta. La mayoría de las veces les recomendamos una dieta baja en sodio y eso tiene sus repercusiones en la calidad de vida del paciente porque luego no quieren comer. Algo de lo que nuestros pacientes también se quejan más es que por la falta de sabor del alimento ya no lo quieren recibir, o la familia nos lo dice: doctor, es que mi paciente no quiere comer, dice que la comida no le sabe a nada, no se le antoja. Entonces es un error en el paciente con cirrosis estancarlos en una dieta demasiado estricta, que solo sea caldo de pollo con verduras cocidas sin sabor todos los días. Eventualmente ya no van a querer comer y se van a desnutrir. La dieta del paciente cirrótico, después vamos a grabar un video sobre este tema, pero tiene que ser más variada. El hecho de que no coman sal no quiere decir que no puedan comer otros condimentos. Entonces pueden comer casi todos los condimentos, se le pueden poner a los alimentos. Pueden comerse alimentos asados, pueden comerse alimentos hervidos, preparados con algo de picante, es decir, buscar las maneras de darle sabor, rotar los alimentos. Ellos pueden comer diferentes tipos de proteína, diferentes tipos de frutas, de verduras, para que no nos estanquemos en el mismo sabor y no dejen de alimentarse. Eso es algo muy importante, y sobre todo estar cuidando mucho que su ingesta de líquidos sea la adecuada. Otra cosa que es muy importante, sobre todo con los pacientes que tienen encefalopatías recurrentes: cuidados de las caídas. Un paciente que hace encefalopatías recurrentes debemos de tratar de que no esté solo demasiado tiempo, de preferencia que no esté en una habitación en una planta alta, el riesgo de accidentes es mayor. Tenerles mucha paciencia. Necesitamos saber que el paciente con encefalopatía, cuando tiene cambios bruscos de humor, o se pone agresivo, o se pone irritable, o desconoce a la familia, o ve cosas que los demás no ven, no lo está haciendo a propósito. Esto es algo que está siendo provocado por las toxinas, principalmente el amonio que está reteniendo su organismo, y entonces él está actuando de manera involuntaria. No hay que pelear con el paciente, no hay que discutir con el paciente, no hay que tratarle de explicar que está diciendo cosas equivocadas porque no lo va a entender, y no lo está haciendo de manera voluntaria. Está confundido por las toxinas que está reteniendo. Entonces hay que tenerles mucha paciencia, hay que aprender a conocer muy bien al paciente que hace encefalopatías frecuentes. ¿Para qué? Para que en cuanto veamos los primeros indicios de cambios de humor, de cambios de carácter, de insomnio, de que están diciendo cosas fuera de lugar, de inmediato podamos detectar que está teniendo una crisis de encefalopatía y podamos brindarle el tratamiento a tiempo antes de que quede totalmente dormido, haya que llevarlo al hospital. Entonces, lo ideal es que un paciente con cirrosis esté siempre con un familiar que lo conozca muy bien y que esté pendiente de estos cambios mínimos en el humor o en el comportamiento que nos puedan estar avisando que vamos a tener una encefalopatía. Eso es otra cosa importante. Hay que tener en cuenta el cansancio de los familiares. Entonces, es correcto y es adecuado que los familiares se vayan turnando para cuidar al paciente con cirrosis. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es en no cambiarlo demasiado frecuente de ambientes, porque lo podemos desorientar o lo podemos descontrolar. Cambiarlo muy seguido de una casa a otra o de una ciudad a otra es muy complicado. Los desorientamos por completo, cambiamos su rutina, cambiamos su alimentación, cambiamos su ritmo de medicamentos, y eso los puede descompensar. Una causa muy común de que el pacientito con diabetes se descontrole y se ponga mal es un viaje o un cambio de casa, de cuidador, de un hijo a otro hijo, o de un hermano a otro hermano, y esos cambios súbitos en los horarios, en los ritmos, en los tiempos, los complican. Pero sí es importante que los familiares se vayan rotando dentro del mismo ambiente del paciente para que no sufran ese desgaste del cuidar a un paciente tan agotador como es un paciente con cirrosis. Y una parte muy importante del cuidado del paciente con cirrosis es cuidar su estado de ánimo. Siempre es muy importante tratar de no hablar cosas negativas frente al paciente con cirrosis, de no hablar mal de su enfermedad o de su pronóstico. Obviamente
Eso los va a deprimir y la depresión es algo que no queremos en el paciente con cirrosis porque deja de apegarse. En el momento en que un paciente percibe que ya no tiene sentido intentarlo o que ya no tiene sentido luchar por su salud, abandona el tratamiento. Y la familia y el medio que lo rodea tiene mucho que ver en eso. Los comentarios de los familiares, los comentarios del médico, los comentarios de los cuidadores principales que se hacen con el paciente y cómo lo hacen sentir a él con lo que le dicen, tiene mucho que ver con cómo va a aceptar el tratamiento. Entonces, es muy importante que cuidemos lo que decimos frente al paciente, que tratemos de mantenerlo con ánimos, que no le digamos cosas negativas y sobre todo que no lo hagamos sentir inútil. Al contrario, hay que tratar de levantarlo, de animarlo y de decirle que vale la pena seguir su tratamiento. El estado de ánimo es fundamental en el apego al tratamiento del paciente con cirrosis. Es un mundo de diferencia el paciente que tiene una buena red familiar que lo está cuidando y que le provee de todo lo que necesita para su salud y su estado de ánimo, contra el paciente que tiene una mala red social, que no tiene nadie que lo cuide, que no tiene nadie que lo ayude, que no tiene nadie que le levante el ánimo, que los familiares no quieren hacerse cargo de él, que hay muchos cambios y mala comunicación entre la familia a la hora de cambiar de cuidadores y eso nos lo va a complicar mucho. Llevar una lista detallada de medicamentos en un lugar visible, en el refrigerador, es muy importante. Apuntarlos, la comunicación entre los cambios de cuidador es muy importante, tenerlas todas por escrito. Cuánto de agua puede tomar mi paciente, cuánto de alimento, qué tipo de condimentos, qué medicamentos le tocan a qué horarios, qué cuidados hay que tener. ¿Por qué? El puro cambio de un cuidador a otro puede hacer toda la diferencia entre que un paciente esté muy bien o se complique y llegue al hospital. Entonces, es muy complicado hablar de todo lo que amerita el cuidado del paciente cirrótico en casa, pero creo que estos son 2 o 3 tips importantes pequeños que nos pueden dar mucha luz en cuanto al paciente con encefalopatía o con nutrición o con depresión o que está demasiado tiempo en cama, que son las cosas que más sufren los pacientitos con cirrosis. Y ya en el siguiente video hablaremos un poquito más de quiénes son candidatos a trasplante y después vamos a hablar en otros videos de cuál es la dieta correcta para el paciente con cirrosis. Espero que este primer video del año les haya sido de utilidad. Yo de verdad quiero agradecerles mucho la confianza y el cariño que nos han dado a todos nuestros pacientes y amigos de México, de Latinoamérica, a todos nuestros colegas que ven nuestros videos y que los difunden a través de las redes sociales. Les recuerdo nuestra página de Facebook, Hepatólogo Dr. Raúl Contreras Omaña, donde distribuimos más información sobre estas enfermedades. Nuestro Twitter, @hepatólogo_RCO. Estamos aquí a sus órdenes, nos cuesta mucho trabajo contestar todas las dudas que nos hacen aquí en el YouTube o las preguntas, pero por la página de Facebook es un poco más fácil comunicarse con nosotros. Saludos y de nuevo, feliz año 2020.